¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que estén pasando súper bien, estén aprendiendo un montón sobre estos módulos. Y hoy nos toca hablar un módulo súper importante que te va a servir para poder asesorar a tus clientes y para que tú puedas captar muy buenas propiedades, que es la parte legal. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a las diapositivas. Bien, empezamos. El estudio legal. Vamos a hacer todo un estudio legal que está compuesto este módulo de 3 grandes capítulos. El primer capítulo vamos a ver documentos para la captación. El segundo capítulo vamos a ver todo el proceso de compra y venta, que es donde nos enfocamos nosotros. Y el tercer capítulo, las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Empezamos. Bien, recordemos y es muy importante que tengas en cuenta los procesos. Primer proceso, no lo olvides, captar propiedades. El segundo proceso, gestionar propiedades. El tercero, gestionar compradores. Capto las propiedades, gestiono esas propiedades, las publicito, X cosas. Luego los compradores que me llegan los voy a tener que gestionar, filtrar, XC. Muy bien, pasamos a los cierres, que es la parte más importante, donde está el dinero. Y por último, no olvides que tienes que estar identificado con la marca. ¿Vale? Lo más importante es que tengas este loguito siempre en tu pecho, porque es el que te da, ese es el manual, ese es el queque para hacer, ese es el manual para hacer la torta y el queque te va a salir estupendo. Vamos a ver, enfoquémonos en la parte de captar propiedades. Captar propiedades es un gran proceso que tiene sus actividades. Primero, tú lo sabes, prospectar. Entonces, prospecto de las 1000 formas que te enseño a prospectar. Luego, ¿para qué? ¿Para decir el negocio? No, para sacar la cita. Sacamos la cita. Luego hacemos nuestro ACM para tener idea de cómo está esa propiedad y yo ya te enseñé cómo hacer el ABC. Entonces, hasta este momento de hacer el ABC, tú ya prácticamente, el cliente te dijo, bien Robert, bien Juan, quiero trabajar contigo. Muy bien, vamos a firmar el contrato, ¿correcto? Y para firmar el contrato, tenemos que saber cómo está esa propiedad. Así que vamos a empezar por revisión de documentos para la captación. El cliente ya te aceptó. Vamos a ver qué necesitamos para captar esa propiedad y cómo revisamos estos documentos. Pasamos. Existen dos grandes personas. Nosotros trabajamos con personas naturales y personas jurídicas. Personas naturales somos cualquiera de nosotros que quiere vender una propiedad y una persona jurídica es una empresa. Para la persona natural necesitamos los siguientes documentos para que venda su propiedad. DNI de los propietarios. Pueden ser 1, 2, 3 propietarios, pero necesitamos su DNI. Muy bien, señor Juan, vamos a vender su propiedad. Por favor, ¿cuántos propietarios son? Somos 3. Perfecto, su DNI de cada uno. Listo. Luego, segundo punto que puedes ver acá, la copia literal del inmueble, como está acá, ¿ok? Eso se saca en registros públicos. PUHR, que son los autovalúos que te da la municipalidad. Y por último, el testimonio. Bien, ahora, con la persona jurídica es los mismos documentos más, mira, DNI del gerente general. Generalmente una empresa, quien vende y tiene el derecho a la potestad es el gerente general. La copia literal del inmueble, como verás, casi lo mismo que la persona natural, PUHR del inmueble y el testimonio del inmueble. Además, cuando son empresas, necesitamos la copia literal de la persona jurídica, es decir, de esta empresa. Una cosa es la copia literal del inmueble y otra cosa es la copia literal de la empresa. También necesitamos la ficha RUC de la persona jurídica, es decir, la ficha RUC de la empresa. Eso ellos saben ya, porque ellos son empresarios y saben dónde sacarlo, van a decir a su contador que lo descargue de su NAT, etc. Y la vigencia del poder del gerente o del facultado para vender esa propiedad. Muchas veces, como te decía, los gerentes son los que tienen la facultad de vender. No obstante, en una empresa pueden atribuirle a una tercera persona con una vigencia de poder para que éste se encargue de vender los bienes inmuebles, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso se pide la vigencia de poder. Todos estos documentos los vamos a explicar a continuación. Ahora, todo lo que estoy encerrando en rojo, tanto DNI, los propietarios, copia literal y todo lo que está encerrado, tanto para personas naturales como personas jurídicas, es obligatorio para firmar contrato. El señor Juan te aceptó, te dijo, perfecto Robert, quiero trabajar contigo, entonces vamos a pasar a firmar contrato. Y yo, por lo menos, mínimo, necesito esos documentos para firmar contrato. Y Robert y los demás, también lo necesito. Lo de verde se puede esperar hasta 3 días después de la firma del contrato. ¿Por qué? Muchos propietarios no tienen su PUHR, tienen que ir a la municipalidad a pedirlo, X cosas, testimonio, tienen que buscarlo. Ahora, para que tú no pierdas la captación,
Ok, le puedes decir, ok, al menos su DNI, su copia literal y firmamos el contrato. Ese es tu contrato en el sistema como ya te han enseñado y le haces que firme. El PU, el HR, el testimonio y lo que está encerrado en verde, le dice, ¿sabe qué, señor Juan? En 3 días usted me lo alcanza. Yo le voy a esperar. ¿Me entiendes? Entonces, ten muy clara esta imagen acá que es lo vital. Todos los documentos que necesitas para captar esa propiedad. Ahora, ¿qué pasa también? Puede que alguno de los propietarios tenga un apoderado. Muchos casos, cuando van a vender una propiedad, de pronto el dueño está en Estados Unidos, en el extranjero, en otro país, pero aquí tiene al apoderado, que puede ser la hermana, la prima, el desconocido, el vecino, lo que sea, pero es un apoderado que está inscrito en registros públicos. Si es el caso de que hay un apoderado, aparte de los DNIs de los propietarios, porque sí hay que pedirlo siempre, todo lo que está arriba por favor es obligatorio para poder captar esa propiedad. Pero si hay un apoderado, aparte de lo que ves abajo, se tiene que pedir el DNI del apoderado y la vigencia de poder del apoderado que se solicita en registros públicos, en SUNARP. ¿Ok? Entonces, chicos, todos estos documentos que estoy mostrando es obligatorio porque todo esto lo subimos a nuestro sistema para captar esa propiedad. Y así también los staff de la oficina van a estar revisando que tú hayas cumplido con esto. Pues Robert, ¿por qué es importante pedir esta documentación para captar la propiedad y no después cuando aparece el comprador? Mira, es súper importante porque tú no sabes que cuando subes esa propiedad, tu colega de Remax, porque sabes que es una red, puede venderlo y te puede decir, ¿sabes qué? Tengo al cliente que mañana lo quiere comprar porque se va a viajar al extranjero o va a viajar a otro lugar. Imagínate que tú no tengas todos los documentos actualizados. Si no tienes documentos actualizados, esa venta ya lo perdiste y ya perdiste plata para tu bolsillo. Es por eso que es importantísimo que desde inicio, ok, señor Juan, ¿quiere vender su propiedad? Perfecto, vamos, necesito todos tus documentos, bla, 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 y ya estamos. ¿Ok? Perfecto. Excelente. Adicionalmente a esto, cuando captas terrenos, ten en cuenta esto, cuando captas terrenos es importante que puedas solicitar el certificado de parámetros urbanísticos. Este certificado te sirve a quien va a comprar para saber cuántos pisos puede construir. Entonces, se recomienda cuando son terrenos un poco más grandes, ¿no? No tanto urbanos, porque cuando son urbanos puedes ver a la zona cuántos pisos están construyendo, pero cuando son grandes es importante los certificados de parámetros urbanísticos, porque te lo van a pedir. Muy bien, avanzamos. Ahora vamos a desgranar. Todo lo que te he enseñado de los documentos, voy a explicarte uno por uno de qué tratan. El DNI. Entonces te recuerdo que este es el primer documento que tienes que pedir para captar una propiedad. El DNI, como tú sabrás, pues debes verificar nombres y apellidos y fecha de vencimiento, porque a veces hay propietarios que no se dan cuenta que su DNI está vencido. Ahora, ¿qué pasa si el propietario Robert no es peruano? Si el propietario no es peruano, tienes que pedirle su carnet de extranjería actualizada o su pasaporte actualizado, pero ese pasaporte tiene que tener un permiso especial para firmar contratos. Ese permiso se pide en migraciones, ¿vale? Ok, si no tiene DNI, carnet de extranjería o pasaporte. Eso se trata cuando son extranjeros, porque extranjeros también, recuerda, son propietarios de muchos inmuebles acá en nuestra ciudad o en Perú. ¿Qué más? ¿Qué pasa si uno de los propietarios tiene apoderado? Como te explicaba, si uno de los propietarios tiene su apoderado, a ese apoderado hay que solicitarle su DNI y su vigencia de poder en registros públicos. Ese poder tiene que estar inscrito en registros públicos. No se aceptan poderes simples, ni poderes parciales, ni nada. Son poderes donde específicamente tiene que decir que se puede vender esa propiedad o todas sus propiedades. Muy bien. Mira, este es un poder, esta es una vigencia de poder. Así es. Registro de personas naturales en el libro de mandatos y poderes. Vigencia de poder. El funcionario certifica que el poder dante, o sea, el propietario, Carlos Parimango en este caso, con su DNI, tiene su apoderada, que es Silvia Parimango. En este caso es su hermana. El poder puedes darlo a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser tu familiar. Pero aquí aparece, ¿ves? Y vamos a ver en la parte de azulita, espero lo puedas ver. La apoderada podrá comprar, vender, donar, aceptar donaciones, permuta, gravar hipoteca, sobre el bien inmueble. ¿Ves? Específicamente dice esa vigencia de poder que ese apoderado puede hacer tal tarea que a nosotros nos compete. El vender, el comprar, el donar. ¿Se va entendiendo? Esta es una vigencia de poder. Entonces no lo olvides, por favor. Si un propietario tiene su apoderado, hay que pedir esta vigencia de poder. Avanzamos. ¿Qué más, Robert? Oye, la copia literal, que es la más importante que debes saber revisar. Y te vamos a enseñar todo, así que súper atento, ¿no? Anda haciendo apuntes.
Por más que este video esté grabado, te recomiendo que apuntes porque la mente aprende más escuchando, mirando y apuntando, ¿ok? Y la parte de enseñar ya es donde aprendes lo máximo. Muy bien, vamos a ver. Esta es una copia literal, ¿ok? Una copia literal normal, donde se solicita en SUNARP, Registros Públicos, que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿ok? En cualquier sede, busca en Google y te va a salir en Maps las sedes de registros públicos, puedes solicitar en cualquiera de ellas. Es como el DNI del inmueble. Así como tú te identificas a través de tu DNI, el inmueble se identifica con su copia literal, que también es llamado certificado literal o partida registral. Ahí se encuentra la descripción del inmueble y donde se inscriben todos los eventos que pasan con la propiedad. Las transferencias, es decir, los cambios de propiedad, los otros propietarios, cualquier carga que tenga, cualquier gravamen y otras cosas más. Una carga es a un castigo, por así decirlo, que lo puede hacer la municipalidad u otra persona, y un gravamen puede ser una hipoteca o una demanda, ¿no? Ahorita vamos a revisar todo eso. Se encuentra toda la historia del inmueble. Muy bien, se encuentra toda la historia del inmueble. Voy a contarte un poquito de la copia literal. En los años 80, no sé si tú recuerdas, pero las inscripciones a registros públicos se hacían en manuscrito, o sea, con lapicero a mano, ¿ok? En folios grandes, eran unos libros grandotes y decía, señor, quiero vender mi propiedad. Iban al notario y el registrador, cuando le pasaban todo escrito, él volvía a escribir y te vas a encontrar con partidas como este ejemplo, todo a mano. Robert, ¿y cómo lo leo? Pues vas a tener que agarrar una lupita y leerlo, ¿vale? Ya en los años 90 ya aparecieron las fichas, ¿ok? Recuerda, por eso algunos casos se llaman tomos, estos son los tomos, porque eran los libros y los folios eran las hojas y las fichas eran inscripciones ya mecanográficas, en esos de tipear, pero en pliegos de cartulina, de esos grandes, ¿ok? Y se separaban por rubros y por letras, y ahí está el tipeo de esos antiguos, ¿te acuerdas? Eso se llama más o menos en los años 90. Ya en los años 2000 aparece la partida electrónica, ya digital por SUNARP, ya desde la computadora, ¿vale? Entonces este es un ejemplo. Entonces, según la historia, pues tenemos tomos, vas a encontrar partidas que tienen tomos, partidas que tienen fichas, partidas que tienen ya electrónica o de los tres, porque hay inmuebles que son súper antiguos. Ahora, la partida registral o la copia literal, ten en cuenta que es lo mismo, se divide en rubros, ¿va? Vas a encontrar así, rubro A, antecedente dominal, allí es de... Quiero explicarte, ahí es donde antecede el inmueble. ¿Por qué? Te explico. En el rubro A, antecedente dominal, hay algunos predios que son terrenos grandes y de ese terreno grande se han salido sus hijitos, terrenos pequeños. Entonces, esos terrenos pequeños es una copia literal y este terreno pequeño tiene un antecedente que es el terreno grande. A ese se le llama la partida matriz. La partida matriz es la partida del terreno grande que ya no tiene validez, sino la partida de cada hijito. ¿Se entiende? Ahí se lo llamamos la subdivisión, ¿ok? Rubro B, descripción del predio. Ahí vamos a encontrar la ubicación, áreas, linderos, declaratoria de fábrica, nomenclatura, numeración. Rubro C, títulos de dominio. Aquí están los propietarios. Rubro D, cargas y gravámenes. Vamos a ver si hay hipotecas, embargos, demandas, bloqueos, cargas, todo. Vamos a verlo en un ejemplo. Rubro E, cancelaciones, y rubro F, que hoy se llama otros, antes se llamaba registro personal, ahí hay anotaciones respecto de si hay divorcio, separación de bienes. Todo eso son las partes de una partida, ¿ok? Muy bien, es importante eso que lo sepas. Avanzamos. Robert, ok, ya entendí la parte de la historia de la copia literal. ¿Qué datos debo verificar en la copia literal? Importante. Por favor, todo lo que está acá es súper importante. Tú ya tienes el DNI del propietario. Ahora verifica que en la copia literal aparezcan los nombres del propietario, la dirección del inmueble que esté también correctamente y si existen cargas o gravámenes, si existen hipotecas. En un consejo, cuando empieces a revisar, vamos a revisar por la última hoja, ¿ok? La copia literal tiene que estar, por favor, actualizada. No te van a dar una copia del año pasado, del anteaño, ya no vale. Actualizada, del mes, es posible. Y para captar hay que pedir la copia literal actualizada, por favor. Señor propietario, ¿quiere vender su propiedad? Listo, la copia literal actualizada la necesito. ¿Y cómo la compro? Lo compras por internet. Pídele al staff que te mande el link de video de YouTube para que aprendas a pedir una copia literal por internet. Ahora, hoy en día es fácil solicitar una copia literal, como te decía, por internet, cuesta igual que pedirlo presencial en registros.
Se puede visualizar también de forma gratuita, pero no se puede descargar. Ingresa, visualiza SUNARP y vas a poder ver copias literales gratuitas, ¿ok? Pero no se puede descargar. Y recuerda, para la captación es importante que el propietario compre la copia literal actualizada. Es importante que te la compre y que te la entregue, ya sea en PDF o físico. ¿Qué es el CRI? Ahora, yo sé que tú has escuchado muchas veces copia literal y los bancos te piden el CRI. ¿Qué es el CRI? El CRI es el certificado registral inmobiliario. Robert, ¿es lo mismo que una copia literal? Te explico. El CRI es una copia literal. Adicionalmente, el registrador, o sea, el funcionario de SUNARP, da sus comentarios ahí. Mejor dicho, el CRI es una copia literal donde el mismo registrador hace la evaluación y pone en la primera página lo que existe en el inmueble. Te facilita, te lo resume, por así decirlo. Generalmente lo piden algunos bancos. Robert, ¿es necesario? ¿No vale más que la copia literal? No, no es que valga más ni menos, ¿ok? O sea, funciona lo mismo. Para tu compra y venta te va a valer tanto la copia literal como el CRI. ¿Ok? Es casi lo mismo, como dice acá en el comentario, que la copia literal, pero con información resumida. Y acá en la primera página el mismo registrador resume esa información. ¿Ok? O sea, la historia de la copia literal te lo resume. Ah, Robert, ¿es más fácil leerlo? De alguna manera sí, pero siempre te recomiendo que la copia literal puedas tener toda la historia. Avanzamos. Entonces, recuerda, persona natural, estos son los documentos que yo necesito para firmar el contrato y para decir que tengo una captación correcta. Persona jurídica, estos son los documentos que necesito para decir que tengo una captación correcta. Si tengo apoderado, ya sabes qué pedir. Ya vimos los DNIs, ya vimos la copia literal. Robert, ¿qué nos falta? El DNI del gerente. Bueno, pues es la misma que cualquier persona, solo que tiene un cargo de gerente, ¿no? Ok. Es el DNI de la persona que es gerente. La copia literal del inmueble también ya lo vimos. PU, HR y testimonio nos falta, Robert. Vamos a revisar qué es el PU, qué es el HR. Aquí están los famosos autovalúos. Ok. El PU, que la Municipalidad de Trujillo, algunos lo llaman DP, Declaración del Predio, y PU significa Predio Urbano, son los documentos municipales, ¿ok?, que te dan la información donde está la propiedad. Vamos a empezar viendo todo lo que es el PU primero, ¿ok? El PU. Vamos a ver. Los autovalúos, recuerda, PU es predio urbano. Robert, y si no es predio urbano, te va a aparecer PR, predio rural. HR es la hoja resumen. Este es el PU y el HR. ¿Esos documentos los necesito, Robert? Sí. ¿Quién me entrega? Acá dice la municipalidad. Vamos a ver, ¿qué es el predio urbano? O declaración del predio, que es lo mismo. ¿Qué contiene? Los datos del contribuyente, la ubicación del predio, el uso, si es casa, habitación, comercio o institución, el valor de la construcción. Robert, ¿con eso me puedo referenciar para mi tasación? No, eso no sirve, eso es para la municipalidad, ¿ok? Tú solamente te sirve para ver los nombres de los propietarios, la antigüedad, medidas y X cosas. Ahora, un PU es para cada inmueble independizado. Robert, el propietario tiene 3 terrenos que quiere vender, cada uno tiene su PU. Tiene 3 casas, cada uno tiene su PU. Ok, es un PU para cada uno, para cada inmueble. Es la declaración de ese predio y la declaración es individual. Muy bien. Ahora, ¿qué más? El HR, Robert, ¿qué es el HR? Te dije que es la hoja resumen. Ahí, ¿qué tiene? Es la hoja resumen del distrito. Ahí te resumen todas las propiedades que ese contribuyente tiene en ese distrito. En ese HR te van a aparecer si Juan tiene 5 propiedades en Trujillo, porque es el HR de Trujillo, le van a aparecer las 5 propiedades ahí, enumeradas. ¿Ok? Es eso. Muy bien, igual, hay un HR también para cada propiedad, a pesar de que se resume toda la información. Muy bien. Como te decía, el HR contempla todas las propiedades que tiene el contribuyente en un determinado distrito. ¿Qué más? Ojo, ojo, ojo. El PU y el HR son documentos individuales por cada contribuyente. Robert, en esa casa que quiero vender son 5 los propietarios. Cada propietario tiene que alcanzarte su PU y su HR. Cada propietario. Robert, ¿no es un PU y un HR del inmueble? No. Los PU y el HR son de los contribuyentes y todos los copropietarios son contribuyentes. Robert, entonces me tratas de decir que pido los DNIs de cada propietario. Sí. Pido la copia literal, que es única del inmueble. Sí.
y además pido los PU y HR, o sea, los autovalúos de cada propietario, sí. Muy bien, revisemos. Ojo, ojo. Cuando tú vas a revisar los documentos para captar, vas a mirar a 3 instituciones. La primera institución, a RENIEC. Vamos a observar a RENIEC a través del DNI. Vamos a ver a la municipalidad, los documentos municipales. Vamos a ver a registros públicos. Si te das cuenta, los documentos que pedimos para captar es RENIEC, que es la DNI, los PUHR, que nos da la municipalidad del distrito, y la copia literal que nos da registros públicos. Estos documentos tienen que concordar ¿en qué? En el número del DNI del propietario o de los propietarios sea el mismo en todos. Los nombres completos de los propietarios sea igual en los 3 documentos, tantos municipales, tanto de registros públicos, tanto de RENIEC. La dirección de la propiedad tiene que ser igual de la dirección que aparece en los autovalúos que la dirección que aparece en la copia literal. ¿Qué más? Que no tenga cargas técnicas. Es importante, si no, esa casa nadie lo va a poder hipotecar, ningún banco lo va a poder hipotecar. Ten en cuenta que el 80% de las propiedades se compran con banco. ¿Qué más? Si tiene hipoteca, consultar la deuda hasta el momento. Robert, ¿se pueden vender propiedades con hipoteca? Claro que sí, pero es importante consultar cuál es la deuda hasta la fecha que estás captando la propiedad.